Iglesia, llegó el tiempo anhelado y esperado donde tú y yo queremos compartir la bendita palabra de Dios. Y hoy quiero recordarles que el Señor quiere traer un mensaje para ti. Lo trajo para mí y quiero compartirlo contigo en este momento de gran bendición para todos ustedes. Estos días hemos estado reunidos aquí en casa, hemos estado compartiendo una y otra cosa, y estaba allí mirando mientras que mi hijo estudiaba ahora por medio de las redes sociales, de la internet, y yo lo veía allí presentando una evaluación de matemáticas, y lo veía allí jugando con los números, divirtiéndose con los números, y yo decía: Dios juega con las matemáticas. Y ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Por qué Dios juega con las matemáticas? A Dios le gustan las matemáticas, a Dios le encantan las matemáticas, a Dios se deleita con los números. Por eso uno de los libros de la Biblia se llama Números. Y allí es donde vemos cómo el Señor en las Sagradas Escrituras, Él nos muestra cómo Él multiplica nuestras fuerzas, y esa multiplicación el Señor la hace por cero. Cuando para nosotros el cero es algo que no tiene ninguna clase de validez, no tiene ninguna clase de fuerza, no tiene ninguna clase de valor. Ese cero agregado por parte de Dios, multiplicado como lo hace el Señor, nos hace a nosotros disfrutar de todas sus maravillas y todas sus bendiciones. Entonces, hoy quiero mostrarles a un Dios que no se limita. Nosotros somos los que nos limitamos, los que le ponemos peros a todo, lo que nos detenemos, pero Dios no se limita. Dios tiene para nosotros cosas grandes y cosas muy especiales. Mira que dice la misma palabra de Dios que un día son para Él como 10 años y 10 años como un día. O sea que nos está ahí diciendo el Señor: confíen en mí, yo puedo cambiar los tiempos, las circunstancias y hacer que las cosas sean cada día nuevas y diferentes. A Dios no le asustan las cifras, a Dios no le asustan los números, nosotros sí. Y hoy en día, en este tiempo de pandemia, vivimos preocupados. ¿Cuántos han sido contagiados? ¿Cuántos están en las clínicas? ¿Cuántos están en las UCIs? ¿Cuántos se recuperaron? ¿Cuántos fallecieron? ¿Cuántos en nuestro sector, en nuestro barrio, en nuestro municipio, en el país? Nosotros vivimos muchas veces angustiados y preocupados por esa situación, pero yo les digo, a Dios no le asustan las cifras, no le asustan los números, y cuando los números no te den, porque tú tienes miedo a que los números te están dando unas respuestas negativas para tu vida. Yo te digo que cuando los números no te den, este es el momento de creerle a Dios, es el momento de lo sobrenatural. Y así Dios ha obrado y nos lo ha mostrado en la palabra. Él es un Dios de lo imposible. Él es el Dios que cambia las circunstancias, el que hace nuevas todas las cosas. Yo quiero contarte, por ejemplo, Abraham, ellos hicieron cálculos y con su esposa Sara decían: ya no tenemos posibilidad de tener hijos, ya nosotros no podemos. Pero Dios obró un milagro en Sara. A los 100 años, la que era estéril, Dios le dio la oportunidad de tener su hijo. Vea la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Muchas veces la lógica y la razón chocan con la fe, y nosotros no nos podemos quedar en ello. Si nosotros a veces nos limitamos a decir que no se puede, que no lo vamos a conseguir, que no lo vamos a lograr, eso significa que a nosotros nos falta fe, porque fe es creerle a Dios. Mira lo que dice allí en Hebreos, en el capítulo 11, verso del 1 al 6. Pero vamos a centrarnos del 1 al 3 y después en el verso 6. Allí dice la palabra del Señor, y quiero tomar la Biblia en TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra: confía en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver.
Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y dice el verso 3, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Qué importante es el Señor, qué maravilloso es su amor para con nosotros. Y allí en el verso 6 el Señor nos dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer en Él, porque Él existe y sabe premiar a los que buscan su amistad. Mira eso, Él sabe premiar a los que buscan su amistad. Por eso recuerda, fe es declarar, fe es decirlo, es creerlo, fe es hablar de sanidad, de restauración, de milagros, es hablar de bendiciones. Fe es saber que lo que ante los ojos no es visto, para Dios es posible, para ti va a ser posible. Por eso no te cierres a Dios, no te cierres a creerle a Dios. Mire, usted muchas veces, yo muchas veces, muchos de nosotros muchas veces hemos dicho, no se puede, no tengo, no soy capaz. Yo quiero que usted recuerde que tú y yo tenemos un Padre. Y hoy, celebrando el Día del Padre, yo quiero que usted lo recuerde. Tenemos un Padre que es todopoderoso, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él lo es todo, que Él lo es todo y que Él lo puede todo. Y muchas veces usted tiene ya allí en su cabecita, en su corazón, en su mente una frase que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en la Biblia. Y tú lo dices todo constantemente, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues yo quiero que tú le creas a esa palabra, que todo constantemente sale de tu boca. Mira, yo me deleito cuando miro las Escrituras y me gozo en el Señor cuando Él me muestra su grandeza y su amor para con nosotros. Un episodio importante es aquel que yo veo en la multiplicación de los panes. ¿Cuántos panes habían? Habían 5 panes. ¿Cuántos peces habían? Habían 2 peces. ¿Cuántas personas habían? Habían 5,000 personas. Dice la palabra hombres. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vino un milagro de multiplicación. Y ese milagro usted lo encuentra allí cuando el Señor nos muestra. Dice que comieron, se saciaron. Y dice al final sobraron 12 canastos. ¡Oh, qué bendición! Nosotros nos limitamos y acuerden que los que estaban allí, Felipe, los apóstoles que estaban allí, dijeron, Señor, ¿pero qué son 5 panes y 2 peces para todas estas personas? No vamos a ser capaces. Y ellos se limitaron. Ellos hicieron cuentas, pero Dios no hizo cuentas. Jesús no hizo cuentas. Él llegó y dijo, compartan lo que tienen. Y ese chico que compartió fue un chico bendecido. ¿Y por qué fue bendecido? Por el dar. Porque no se fue con los 2 panes, con los 5 panes, con los 2 peces. Se fue con 12 canastos. Porque Dios es un Dios de multiplicación. En PCN, nosotros como iglesia no podemos limitarnos, no podemos decir no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr. En PCN somos una iglesia que decimos que sí podemos, porque también repetimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso debemos confiar en un Dios. Tenemos que confiar en ese Dios en el cual tú y yo hoy estamos creyendo. Pero para ello debemos dejar los miedos. Hay que dejar que Dios entre en nuestras vidas, entre en nuestras casas, en nuestros negocios, en todo nuestro ser. Que Dios entre en nuestros planes, porque Él debe estar ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Mira, pongamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Él ha dicho en su palabra muchas veces que seremos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Él nos ha dicho que seremos sanados, liberados, bendecidos, restaurados, avivados, seremos llevados a su presencia. Yo le creo a todas esas palabras,
Porque yo estoy convencido de que tengo un Dios que le encantan las matemáticas, que le encantan los números y le encanta jugar con ellos y le encanta divertirse, como veía a mi hijo divirtiéndose allí con todos esos números, esos problemas. Y yo me acordaba de mis tiempos de colegio, de que yo la verdad, yo no amo las matemáticas, no me gustan las matemáticas, pero yo era muy feliz en otras áreas de mi vida. Me gustaba el español, los sociales, me gustaba la química, pero no me gustan las matemáticas. Y he estado tratando de aprender un poquito más, porque a veces lo he necesitado al compartir con mi hijo. Bueno, pero yo sé que el Señor algo estará haciendo en todo esto, ¿no? Mira, también tú y yo tenemos sueños locos, tenemos sueños donde sabemos que Dios es el que va a tomar el control y va a hacer realidad tus sueños, mis sueños y los sueños de muchos. ¿Qué sucedió con Moisés? Moisés era un hombre que Dios llamó, Dios eligió, Dios predestinó para una tarea maravillosa. Pero a veces nosotros creemos tener la razón, queremos poner todo en nuestras manos, pero se nos olvida que todo está en las manos de Dios. Moisés oró al Señor y Dios le regaló la oportunidad de bendecir a su pueblo con el maná. Y la gente comió maná, disfrutó del maná, pero llegó el momento donde las personas se cansaron de comer maná y empezaron a criticar, a murmurar, a quejarse, porque tenían la bendición del maná. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, les envió a comer codornices. Y dice la palabra, y yo digo, qué hermoso lo que el Señor nos muestra. Pese a que nosotros nos quejamos, nos lamentamos tanto por la bendición que tenemos, porque somos bendecidos. Yo sé que somos bendecidos, pero nos quejamos de la bendición. El Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nos da más, y aún hasta lo que nosotros más nos gusta, más nos da para que coman, se sacien. Y el Señor les dio codornices. Y dice la palabra que se saciaron. Se saciaron. Y estas personas, ¿qué sucedió? Dice allí que se llenaron tanto, se hastiaron tanto, que ya no querían comer más. Y Moisés decía, Señor, pero ¿por qué les han dado tanto de comer? ¿Por qué, Señor? Mira este pueblo cómo está. Y el hombre allí quejándose porque Dios bendecía a su pueblo. Pero Dios tenía un propósito: mostrarle a las personas que para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Dicen los historiadores que más o menos eran 3 millones de personas las que vivían allí, que Dios tuvo que alimentar allí en el desierto por 40 años. 3 millones de personas más o menos, dicen los historiadores. Y yo me preguntaba, para comer tantos, saciarse en tantos, y antes sobraba comida, es porque Dios estaba con su pueblo. Así es, Dios está hoy con cada uno de nosotros. Con esto yo te quiero decir, hay que hacer un presupuesto en nuestras vidas, hay que proyectarnos, hay que sentarnos a calcular, hay que ser personas organizadas, hay que ser personas ordenadas. Sí, hay que hacerlo. No que porque Dios lo va a hacer, lo va a suceder, entonces me abandono y me quedo así. No, tenemos que ser personas de orden, porque Dios es un Dios de orden. Cuando usted y yo caminamos en fe, como sé que lo estamos haciendo a lo largo de estos días, mira, Dios te va a bendecir. Cuando usted camina en fe como lo estás haciendo, tú estás honrando a Dios, tú le crees a Dios, y en eso tú vas a recibir, van a llegar milagros sobre tu vida. Mire, Dios está utilizando hoy personas para bendecirte. Dios está utilizando hoy personas para conectarte con gente correcta que te va a bendecir. Hoy tú estás aquí y estás conectado con gente correcta que te está bendiciendo. A tu lado tienes personas correctas que Dios ha colocado a tu vida para bendecirte.
Dios va a colocar mañana, pasado mañana, personas correctas para bendecirte. Porque Él te ama, Él me ama, Él nos ama. Y en su amor está la bendición. Muchos dirán, esto de la crisis que estamos viviendo es una locura. Y yo no creo que Dios en estos momentos nos bendiga, porque ¿cómo Dios nos va a bendecir? Pero cuando tú conoces del amor de Dios, vas a darte cuenta que Dios hizo florecer en el desierto. Dios hizo a la estéril que tuviera hijos. Dios multiplicó los panes. Dios trajo sanidad al que era imposible. Dios lo hizo posible. Dios obró por medio de Jesucristo para que cosas sucedieran. Y lo que era imposible para los hombres fue posible ¿para quién? Pues para Dios. Un episodio que me encanta es el de Gedeón. Ese hombre que tenía una batalla con los madianitas. Ese hombre que estaba allí dispuesto a enfrentarse con ese ejército. Dice la palabra de Dios que ese ejército era como langostas, o sea, hay un montón. Era como la arena. Imagínense, como los granos de arena, eran muchísimos. Pero él solamente tenía 32,000 hombres. Pero Dios le dijo, vamos a ir a la batalla, pero no necesitamos 32,000. Y fue reduciendo poco a poco el número el Señor, hasta que solamente utilizó 300 personas para enfrentarse a los madianitas y dar la bendición. ¿Qué son los números para Dios? Son un juego. Él se divierte. Mientras para nosotros enfrentarnos a un ejército como el de los madianitas era algo imposible, Dios lo hizo posible y dio la victoria. Miren, yo sé que en poco tiempo, por no decirles ahora mismo, Dios nos está dando la victoria. La vida con Dios es como las matemáticas. Escúchame muy bien y ojalá tomes nota de esta palabra. La vida con Dios es como las matemáticas. Todo problema tiene solución. Y así es. Yo recuerdo que muchos de nosotros en el colegio nos complicábamos con Baldor, con esos fraccionarios, ese libro gordo que nos tenían allí en los últimos años de nuestro bachillerato, que no sabíamos cómo hacerlos, cómo responderlos. Pero muchos, Dios dio capacidad, dio ciencia, dio sabiduría para que pudiésemos resolver esos problemas. Yo diría esos problemitas, porque había para poder aprender a solucionar otros problemotas que se nos iban a presentar en la vida. Dios está con nosotros. Dios a nosotros no nos abandona. Dios siempre va a caminar junto con sus hijos, junto con su pueblo, y tú y yo somos el pueblo de Dios, y nos hemos dado cuenta por las escrituras que el Señor no abandona a su pueblo. Él está siempre con nosotros. Yo quiero que recordemos al paralítico. Tenía 38 años enfermo y Dios lo sanó. La mujer con el flujo de sangre tenía 12 años y Dios le sanó. El cojo allí en la puerta del templo, 40 años, Dios lo sanó. Los 40 años del pueblo de Dios en el desierto, y Dios los sacó a la tierra prometida. Los 7 días de la creación, y vamos a encontrar muchos y muchos y muchos más momentos donde la Biblia nos habla de números. Y muchos decimos, pero Dios, ¿por qué no obró inmediatamente? Ya no permitió que pasaran 38, ni 12, ni 40, ni 50, ni 7, sino que Dios hubiera hecho las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Dios lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer. Pero Dios es un Dios de procesos. Y tú y yo estamos pasando por un proceso con Dios. Dios nos está tratando. Dios está trabajando con cada uno de nosotros
porque Él nos quiere llevar de menos a más. Vea la matemática, de menos a más. Yo quiero que tomes allí tu Biblia y busques Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Y nos dice la palabra: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Esa palabra es muy importante para ti y para mí. Es decirte a ti hoy, en este instante, en este momento, que solo nos queda estar en las manos de Dios. Y con Él todo lo vamos a poder, porque tenemos un Dios. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Jesús en la barca, yo quiero que recuerden, quiero hablarles de algunos episodios que yo creo que tú y yo los conocemos, pero tenemos un Dios que todo lo puede, todo lo puede. Allí Jesús en la barca, ¿recuerdan? Con Pedro, estaba, dice la palabra que Pedro se fue a pescar y no encontró nada de pesca, pero cuando vio a Jesús, Jesús le dijo: echa las redes nuevamente. Pero Señor, ya habíamos pescado y no encontramos nada. Pero en tu nombre, dijo Pedro, lo volveremos a hacer. Y así fue, en el nombre de Jesús. Fueron y echaron nuevamente las redes, y dice la palabra que había la multiplicación de los peces, que no, la barca ya se hundía por la cantidad que había, esa gran multiplicación. Por eso yo quiero desde ya, yo quiero declarar sobre ti, sobre los tuyos, sobre los míos, sobre todos, sobre PCN, sobre mi casa, mi ministerio, bueno, lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo quiero declarar que vamos a tener unos meses como julio, agosto y septiembre llenos de bendiciones. Yo no sé cuántos puedan decir allí donde están amén a esta palabra, pero yo quiero declarar sobre ustedes. Quiero declarar desde ya, quiero hoy decirlo, quiero hoy confirmarlo, quiero hoy decirle a los cielos que ustedes y yo vamos a tener 3 meses de grandes bendiciones, de gran abundancia. Algo va a pasar, algo va a suceder. Así tengamos todavía la puerta de nuestras sedes, de nuestros locales cerrados, pero sabemos que hay bendiciones en abundancia y llegaremos con esa abundancia a abrir nuestros lugares de culto, porque sabemos que de la bendición que Dios nos da, nosotros la vamos también a compartir a su casa, a nuestra familia. Viene una gran cantidad de bendiciones, y yo lo estoy viendo en cada uno de ustedes. Ya lo estoy viendo estos días que he estado compartiendo con algunos de ustedes, que les hemos llamado, que les hemos visitado, porque nos lo han pedido y lo hemos hecho. Te hemos visitado, te hemos llamado. Por eso, si deseas que te visitemos para que oremos allí en tu casa, llámanos. Si quieres una llamada telefónica, te llamamos, o llámanos y nosotros vamos a orar por ti, vamos a ayudarte, porque queremos ayudarte a que salgamos de este tiempo en victorias y en bendiciones. Por eso, mira, sigo insistiendo, declaremos bendiciones en abundancia durante este tiempo, porque viene una cantidad de bendiciones sobre ti y sobre los tuyos. ¿Por qué te digo esto? Porque sé que siento en mi corazón, siento en mi espíritu que el Señor va a hacer aparecer sobre tu vida buenas noticias. El Señor va a aparecer sobre tu vida negocios. El Señor va a aparecer sobre tu vida fortalecimiento de esas empresas. El Señor va a ti a levantarte en esas finanzas. El Señor te va a dar sanidad en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser. Mira, este es el momento para que usted y yo le hablemos al mundo de la promesa de Dios. Yo sé que estamos pasando por un momento difícil, pero este momento difícil fue la oportunidad que Dios nos dio para que le contáramos al mundo las promesas de Dios. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que es capaz de hacer de lo imposible cosas posibles. Por eso yo sé que tú y yo tenemos las promesas de Dios, porque sabemos que para los que creemos en Dios,
todas las cosas nos vienen a bien. Y ese es el momento para que tú le digas: Dios, aquí estoy. El que ha creído, el que ha confiado, el que está en este momento dispuesto a levantar, a dar ese paso de fe y empezar una nueva semana en bendiciones. Por eso yo quiero que Dios se glorifique en ti, y así lo siento. Dios se va a glorificar en ti, Dios se va a glorificar en los tuyos. Por eso toma el control de hoy de tu vida, involucra a Dios en tus planes, en tus proyectos, porque algo grande va a acontecer, algo grande va a suceder. Ojo, yo quiero ir terminando esta enseñanza diciéndote: ojo, y te vuelvo a decir, ojo, hay gente que tiene fe en lo malo. Si tú eres uno de esos, dale giro diferente a tu fe. Empieza no a ver lo malo, sino a ver lo bueno. La fe en lo malo va a producir cosas malas, pero si tú pones tu confianza en el Señor, Él hará nuevas todas las cosas.